Señoras, señores, señoras, súcubes del Ministerio de la Fruta, de la Verdura, del Tiempo. Qué ganas de regurgitar. Tengo realmente ganas de regurgitar. Y no es porque algo me haya sentado mal, ni por el efecto invernadero de las fumigaciones, sino por un puro hastío cuántico, un patrón de interferencia que me mueve a tener ganas de regurgitar en vivo y en directo, pero no lo haré. No lo haré. Señoras con señores, no lo haré. Y saben ustedes por qué no pienso hacerlo. Porque quiero demostrarles en directo todo aquello que esos cuánticos punteros acabaron reconociendo en sus disquisiciones místicas, es decir, que la ciencia no sirve absolutamente para nada a la hora de intentar explicar una realidad holística, que le sirve sencillamente para explicar determinados mecanismos absolutamente automáticos en campos gravitacionales acotados, cosa que a usted no le reporta nada a nivel individual, espiritual, ni tan siquiera lógico, epistemológico, científico. Se lo dije el otro día, a mí no me sirve de nada saber que un cuerpo sólido cae hacia abajo y no hacia arriba, no me sirve de nada. Bien, ese es uno de los motivos por los cuales no voy a regurgitar en directo. Les hubiera encantado, se habría viralizado este vídeo. Otro día lo haremos. Otro día regurgitaré en directo, miccionaré y defecaré en directo para que de alguna forma se pueda divulgar un vídeo que viralmente pueda reportarme algún tipo de beneficio económico o popular. Mira, hay un pirao que vomita, mea y caga en directo. Y entonces mi vídeo se reproducirá en TikTok, y en Facebook, y en Twitter, y en YouTube, y en Instagram, y en porque la degeneración, la capitulación, es algo que vende. ¿Dónde vende la capitulación de la humanidad? En un mundo que no es humano. En un mundo que no es humano. Y es por ello, señoras y señores, que hoy no les voy a dar ese gustillo. No les voy a dar ese gustillo que pudiera darles una suave caricia en el lóbulo izquierdo, o un leve y apenas rozado de satén movimiento espínico y circular alrededor de su capezzolo, su pezón, su pesao, a su pesao. Señores, dejemos de divagar. Quería hoy hablarles rápidamente del señor James Jeans. No lo llamaré Sir James Jeans, porque el título Sir, el título Sir, que también se lo han dado a Paul McCartney, como le han dado el premio Nobel a Obama, es un título que, como todos los títulos que provienen de las sociedades secretas institucionales que de alguna manera están moviendo toda aquella que funciona en esta sociedad, sí, señoras y señores, la Royal Society, la familia real. Aquí hay alguien que ha promulgado algo que puede ser mentalmente revolucionario. Quien habla de mentalmente revolucionario habla de posibilidades de alterar la realidad estipulada. Así se hizo, por ejemplo, con Darwin. Inmediatamente fue asimilado por la Royal Society y todo lo que el darwinismo promulgó poco tenía que ver con las notas, las disquisiciones y el diario de este señor en su barco Beagle cuando iba recolectando fósiles por la Patagonia en un barco cuya única finalidad era la de ir rebautizando todos aquellos territorios que ya habían sido conquistados y nomenclados por la corona española, porque esa es la historia del Beagle. Y esa es la historia básicamente del Imperio Británico, ir siguiendo las huellas del Imperio Español, borrarlas
y sustituir los nombres de todos aquellos que inicialmente pasaron por esas tierras por nombres británicos, anglosajones, etcétera, etcétera. Es decir, un fraude, una suplantación. Y de la misma manera en que toda la energía creativa de los seres humanos viene absorbida y suplantada por esas autoridades en la sombra que subvencionan y que visibilizan bajo su propia interpretación todo aquello que existe de creativo en el ser humano para poder adaptarlo a su propio relato, a su propio nicho de mercado, incluso espiritual, si quieren ustedes, es la historia de la humanidad desde hace bastantes siglos. El otro día les hablaba de Einstein. Einstein, como relativista, fue una especie de muro de contención de la cuántica pura, que revelaba básicamente lo que revelan todos estos autores, y es que la ciencia es absolutamente estéril para explicar nada que tenga que ver con la realidad holística. Nada. Apareció un personaje que de pronto, teniendo incluso menos credenciales que el resto de sus colegas contemporáneos, empezó a salir en pósters comerciales. Se introdujo en la cultura pop. Einstein era lo que molaba en la ciencia, era la ciencia molona, la ciencia pop. Y veían ustedes a este señor en pósters, a lo Andy Warhol, con el pelo verde, azul, rojo, sacando la lengua como un tío que mola. ¡Ah, mira cómo mola este tío que ha promulgado la teoría general y universal y especial de la relatividad y que ha descubierto los fotones, etcétera! ¡Cómo mola! Y molaba igual que molaban los Beatles y molaba igual que molaban los Rolling Stones. Mientras, paralelamente, Heisenberg, Schrödinger, Pauli no molaban. Los cuánticos no molaban y por lo tanto no se vendían pósters de ellos en situaciones anti-warholianas. Pop, actualizadas. No se estableció ese vínculo y ese nexo con la cultura popular, que era un producto puramente empresarial de esos gobiernos a las sombras de los que les estoy hablando, porque lo que ellos decían no comulgaba con los nichos de mercado que estaban en los planes y en las agendas de estos gobiernos, que son verbigracia los que hoy en día están dando órdenes a sus propias soberanías nacionales que ustedes siguen votando cada 4 años, sí. No salía Pauli con una chaqueta de cuero a lo Elvis en los años 50, con la lengua fuera y con el pelo rojo. No, Einstein sí, e incluso Che Guevara. Pero Pauli no, Heisenberg tampoco. Empiezan ustedes a entender por qué. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que había detrás de la cuántica, que fue silenciado y ensordecido por la relatividad absolutamente determinista, cuya función era, vuelvo a repetir, ese muro de contención que evitara que la ciencia llegara a un punto de espiritualidad incluso autolesivo, en base a su propia sinceridad, es decir, nunca podremos entender nada porque, según el propio principio de indeterminación, de incertidumbre, principio de exclusión, patrón de interferencia, todo aquello que declamaban los Plancks, los Schrödingers, los Paulis, los Heisenbergs, todos aquellos de los que usted no sabe nada, y sin embargo lo sabe todo de Einstein, o tampoco sabe nada, pero sí que lo ha visto molando en pósters. Todavía hoy en día lo venden en tiendas pop. Están los pósters de Che Guevara, están los pósters de Sid Vicious, otro tema del que hablaremos otro día, y están los pósters del señor Einstein. Einstein. La ciencia mola. La ciencia es cool. Una ciencia tamizada por un filtro absolutamente global sionista, y esa era la función del señor Einstein. No les estoy diciendo que en sí ese señor fuera un agente del FBI, no les digo ni que sí ni que no, les digo sencillamente que sí que accedió a permitir que todo aquello que dijo, que al fin y al cabo no era más que una reminiscencia de lo que ya había estado diciendo años antes Planck y otros,
se comercializara dentro de unos nichos de mercado particulares, unos nichos de mercado que curiosamente corresponden con todas esas entidades, esos fondos que poseen prácticamente el 100% de las acciones farmacéuticas, sanitarias, armamentísticas, comunicativas, etcétera, etcétera, que dictaminaban que tenía que ser cultura popular. Por eso Einstein mola, por eso Einstein sale en pósters y no otros. Bien, estábamos hablando, sin embargo, de Sir James Joyce, que tiene un pequeño ensayo que se llama En la mente de algún espíritu eterno. En la mente de algún espíritu eterno, y dice: cualquiera que haya escrito o haya dado conferencias sobre la finitud del espacio está acostumbrado a la objeción consistente en afirmar que el concepto de un espacio finito es en sí algo contradictorio y sin sentido. Si el espacio es finito, dicen nuestros críticos, debe ser posible ir más allá de sus propios límites. Si decimos que algo es finito, significa que tiene que existir una realidad ulterior que acote esa finitud. Es como lo que decía el Tao. Una casa no son esos muros y este techo, ese tejado. Una casa es el vacío interior, el espacio habitable. Así pues, si el espacio es finito, debe ser posible ir más allá de sus propios límites. ¿Y qué es lo que podemos encontrar más allá de esos límites, sino más espacio, y así ad infinitum? Lo cual demuestra que el espacio no puede ser finito. O al menos en los términos en los que nosotros entendemos que es finito, hasta dónde hemos podido llegar. Y además añaden, si el espacio está en expansión, mucho menos. Y puesto que todas las teorías punteras de la física aceptan la ley de la entropía, esa continua tendencia casi inerte hacia la expansión caótica, evidentemente esa expansión caótica navega por un espacio vacío, si quieren ustedes, y no se sabe hasta dónde llegará. ¿Cuál es el límite de ese espacio vacío en el que se está ejecutando esa expansión entrópica? De eso no hablan los físicos. Continuemos. Esto demuestra que el espacio no puede ser finito y además añade que el espacio está en expansión. ¿Hacia dónde puede estar expansionándose, como les decía hace un momento, si no es hacia un mayor espacio? Lo que una vez más demuestra que lo que está en expansión solamente puede ser una parte del espacio, de modo que la totalidad del espacio no puede expandirse en modo alguno. Bien, señoras y señores, los movimientos de los átomos y de los electrones se parecen, según James, más a los de los bailarines en un cotillón, es decir, algo totalmente intuitivo y descontrolado, que a los de las diversas partes de una locomotora, mecánica, organizada y predictiva. Y esto se lo está diciendo un señor que dedicó su vida a la matemática. Para él la matemática era como para un poeta la poesía, ni más ni menos. Y hemos hablado más de una vez también de esto. Berkeley, sobre el ser eterno, en cuya mente existen todos los objetos, como decía Schrödinger, que decía, efectivamente, decir que yo soy Dios es algo profano y sacrílego. Pero esto va más allá de esa concepción divina antropomórfica que es la típica de la Biblia o del Nuevo Testamento, en el cual metafóricamente nosotros imaginamos a una divinidad a nuestra imagen y semejanza, como el otro día también les puse unos textos de Xenófanes de Colofón que decía, para un mauritano, para un senegalés, su Dios tiene la nariz ancha y la piel negra. Y si los canguros pudieran tener una capacidad de raciocinio que les llevara a la idea de la divinidad, cosa que no deberíamos excluir a priori, entenderían a esa divinidad o representarían a esa divinidad como algo muy parecido a un canguro. Sería una canguromorfización. Bien, la antropomorfización, esa manera que tenemos de entender a Dios, a nuestra imagen y semejanza,
es algo que a priori no tiene demasiado sentido, como tampoco lo tiene la panteización spinoziana. Sí, existe un Dios que es la propia naturaleza, todo aquello que nos rodea, y nosotros somos pequeñas porciones de esa conciencia universal. Nuestra pequeña conciencia individual es una porción, es un parche, es un remache de esa conciencia individual. Schrödinger va un paso más allá. Now, ni antropomorfización divina, ni panteización. Porque nosotros, como supuestas conciencias individuales, no somos conciencias individuales, al estilo de Leibniz, al estilo de la mónada de Leibniz. Somos pequeñas islas, como decía Simon y Garfunkel en aquella maravillosa canción I Am a Rock. I am a rock, I am an island, and a rock feels no pain, and an island never cries. Yo soy una roca, yo soy una isla. Y las rocas no sienten dolor y las islas nunca lloran. Una especie de mónada de Leibniz que nos relega a una soledad sorda, muda y ciega, claustrofóbica. ¡No! Ni la antropomorfización ni el panteísmo. Schrödinger dice, nosotros somos una única conciencia. Schrödinger, pero también ya lo decía Platón y Pitágoras y Parménides y Trismegisto, y tiren para atrás, pero hay que recordarlo, porque nosotros tenemos nuestros recovecos, nuestras reminiscencias culturales, nuestras referencias, de las cuales no podemos prescindir. Pero esa conciencia universal, según Schrödinger y todos aquellos que he mencionado precedentes, nos llevan a concluir que no somos conciencias individuales, que formamos pedacitos, retazos de una conciencia universal, sino que dentro de cada nuestra propia conciencia individual estamos representando la totalidad holística de la conciencia universal. No es que yo sea Miguel Villalba, es que yo soy Miguel Villalba, pero también soy usted. Soy Pepita Pérez, soy Genaro Martínez y soy Cuchuflato Cordera. Y soy también Elon Musk, por más que me pese, y el Pato Donald. Todo aquello que existe conscientemente, porque solamente existe una conciencia, existe una hora, un presente, existe un mundo. Todo aquello que podemos derivar, elucubrar, desde una conciencia individual mental, forma parte de esa unidad. Así pues, podemos llegar a esa conclusión. ¿De arriba abajo o de abajo arriba? Empecemos de arriba. Espíritu, alma, mente, vida, materia. Vayamos de abajo arriba. Materia, vida, mente, alma, espíritu. Y todo ello son diferentes capas, manifestaciones que contienen esa conciencia universal. Déjame continuar con James mencionando a Berkeley. Todo el coro de los cielos y el ropaje de la tierra, en una palabra, todos los cuerpos que componen el marco poderoso de este mundo no tienen sustancia alguna fuera de la mente, en tanto que no son de hecho percibidos por mí, o en tanto que no existen en mi mente o en la de algún otro espíritu creado, necesariamente, tienen pues que o no haber existido en absoluto, o más bien subsistir en la mente de algún espíritu eterno. También decía Schrödinger que esa obsesión por manifestarnos en términos egocéntricos, yo, mi conciencia individual, es absolutamente, es muy poco reflexiva, cuanto menos desde un punto de vista epistemológico, si quieren ustedes, causa-efecto. Que lo que yo estoy percibiendo en este momento es exactamente lo mismo que percibió, y cuando digo exactamente lo mismo, permítanme la osadía, alguien que existió hace 2500 años, si está delante del mismo paisaje en el que yo me encuentro. Independientemente de que ese paisaje haya podido sufrir mayor o menor modificación a lo largo de los lustros, las décadas
los siglos o los milenios. Esa realidad permanece inamovible. Los detalles formales que puedan generar esos patrones de interferencia o esos principios de indeterminación son puramente fantasmagóricos. La imagen es un fantasma. La esencia vendría siendo aquello que permanece, que perdura. Por eso los cuánticos acaban concluyendo que es imposible saber nada a través de la ciencia sobre la realidad, porque nosotros podemos mesurar fenómenos, pero no podemos mesurar noúmenos, no podemos mesurar esencias, solo podemos mesurar manifestaciones físicas y materiales de esencias, básicamente. Terminamos con Berkeley. No importa si los objetos existen en mi mente o en la de cualquier otro espíritu creado, o no. Su objetividad proviene del hecho de subsistir en la mente de algún espíritu eterno, que es lo que yo llamaba conciencia universal en mi pequeño tratado. Nunca estuvimos aquí, todos eran tú. Bien, terminamos con James, señoras con señores. Podemos pues decir razonablemente que las creaciones de la mente individual son menos sustanciales que las creaciones de la mente universal, en el sentido de que la forma de percibir la realidad a través de mentes de conciencias individuales no es más que una frivolité, que un espejo seccionado, atomizado de la realidad, como dicen los Vedas, ¿no? Tú colocas un objeto delante de un cristal que está fragmentado en múltiples capas y cada pequeña superficie que refleja ese objeto lo refleja desde diferentes posiciones y desde diferentes angulaciones. ¿Significa eso que existen tantas realidades como esas angulaciones variadas dentro de las irregularidades de ese espejo fragmentado? No. Está sencillamente representando la misma realidad desde diferentes perspectivas. Eso podría explicar la conciencia individual o incluso la mente colmena, la conciencia colectiva, si quieren ustedes, que en un momento determinado puede ponerse de acuerdo bajo determinadas premisas para establecer una norma generalizada que llamemos realidad, pero que no es más que la representación de una sombra en la caverna de Platón. Y terminamos con James. Esta piedra es característica del nivel de sustancialidad de los sueños y alucinaciones. Podemos decir razonablemente que las creaciones de la mente individual son menos sustanciales que las creaciones de la mente universal. Podemos hacer una distinción semejante entre el espacio que contemplamos en los sueños y el espacio propio de la vida cotidiana. Este último, igual para todos. Es el espacio de la mente universal. Ese espacio que nos hemos concedido, colectivo, alucinatoriamente. De acuerdo con esto, podemos pensar que las leyes a las que se ajustan los fenómenos cuando estamos despiertos, las leyes naturales, son las leyes del pensamiento de la mente universal. La uniformidad de la naturaleza es un claro indicio de la solidez y consistencia de esa mente, cuando nosotros convenimos en una alucinación colectiva. Construir modelos o imágenes para explicar las fórmulas matemáticas y los fenómenos descritos por ellas no es un paso adelante en el conocimiento de la realidad, sino más bien una huida de la realidad. Es como querer hacer imágenes de un espíritu, señoras con señores. Es como averiguar a qué huelen las nubes. Olerán a lo que usted diga en función de su propio estado de ánimo. Bien, en resumen, las fórmulas matemáticas son incapaces de decirnos lo que las cosas son, sino solamente cómo se comportan, cómo se manifiestan. Su forma de especificar un objeto es únicamente describir sus propiedades. Y no es posible que éstas coincidan in toto, en su totalidad, con las propiedades de ninguno de los objetos macroscópicos de nuestra vida cotidiana. No tenemos necesidad de seguir discutiendo si la luz está compuesta de partículas o de ondas. Si contamos con una fórmula matemática que describe su comportamiento con toda precisión, ahí tenemos todo lo que es preciso saber sobre ella y podemos considerarla como compuesta de partículas o de ondas a nuestro antojo, según la conveniencia del momento.
Y esa conveniencia del momento, James, que es un matemático, un amante de las matemáticas, como un poeta es amante de la poesía, lo describe en una fórmula matemática, pero que no tiene mayor credibilidad para describir la belleza de los ojos verdes de una musa que pueda tenerlo un verso alejandrino de un profundo y profuso enamorado. Si el universo es esencialmente pensamiento, también su creación debió de ser entonces un acto de pensamiento. En realidad, el carácter finito del tiempo y del espacio casi nos obligan por sí mismos a pensar o imaginar la creación como un acto de pensamiento. Un simple pensamiento es la realidad. La determinación de constantes tales como el radio del universo y el número de electrones que sostienen implican también un pensamiento de cuya riqueza nos da idea la inmensidad de tales cifras, que mesuran sencillamente particularidades de un terreno acotado. El tiempo y el espacio, que forman el marco del pensamiento, tuvieron que venir a ser como parte de ese mismo acto. Las cosmologías primitivas imaginaban al Creador trabajando en el espacio y en el tiempo mientras formaba el Sol, la Luna, las estrellas y todo lo demás, como si fuera una materia prima ya existente. La moderna teoría científica, habla de la cuántica, nos obliga a pensar en el Creador trabajando fuera del tiempo y del espacio, que son también parte de su obra creadora, como lo es nuestra mente. Y por lo tanto, un sueño no puede definir los parámetros de otro sueño. Lo mismo que el artista, el pintor está fuera del lienzo en que plasma su obra. Esto está de acuerdo con la conjetura de San Agustín, non in tempore, sed cum tempore finxit Deus mundum. No dentro del tiempo, sino con el tiempo definió Dios el mundo. En realidad esta doctrina se remonta hasta el mismo Platón. El tiempo y los cielos vinieron al ser en el mismo momento, a fin de que, si alguna vez tuvieran que disolverse, pudieran disolverse juntos. Esos fueron la mente y el pensamiento de Dios al crear el tiempo. Por eso Platón siempre dice que conocer es recordar y que todo aquello que nosotros ansiamos conocer forma parte de nosotros en cuanto somos parte de esa mente divina, de esa fórmula matemática divina. Nosotros somos esa fórmula matemática divina. Nosotros somos todo aquello que intentamos descifrar. Somos esa huella extraña, como decía también Schrödinger, si no recuerdo mal, que hemos intentado descifrar. Es nuestra propia huella, señoras con señores. Y conocer es recordar. No hay nada que nosotros desconozcamos. Otra cosa es que no seamos conscientes, activamente conscientes, eseralmente conscientes de toda esa información, pero puramente conscientes, en cuanto a conciencia pura, contenemos todos aquellos enigmas que nos atribulan, incluida esa mitología de la muerte. Hoy día existe un acuerdo ampliamente generalizado en el seno de la ciencia y que en la ciencia física alcanza casi la unanimidad de que la corriente del conocimiento está apuntando hacia una realidad no mecanicista. ¡Oh, qué novedad! Volvemos a 3000 años antes de Cristo, volvemos a los herméticos, a los Vedas. El universo está empezando a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran maquinaria. La mente ha dejado de ser considerada como un intruso en los dominios de la materia. Estamos empezando a sospechar que más bien deberíamos saludarla como creadora y gobernadora del reino de la materia. No, por supuesto, la mente de cada uno de nosotros, esa conciencia individual, alucinógena, sino la mente en la que existen como pensamientos los átomos a partir de los cuales se han desarrollado nuestras mentes individuales, es decir, la mente universal, la conciencia pura. Bien, señoras con señores, déjenme terminar con esto. Esto ya se lo comenté antes sobre la vida, materia, vida, mente, alma, espíritu. Para arriba, para abajo, espíritu, alma, mente, vida, materia. Y todos son diferentes capas de la misma realidad.
Y, señoras con señores, evidentemente, las capas superiores contienen las inferiores, y no al inverso. No es la materia la que contiene a Dios, sino que es Dios la que contiene la materia. Solo un número finito, bastante pequeño, cristaliza o se precipita de hecho en y como reino material. Esa baja vibración responsable de la manifestación física y orgánica que nada tiene que ver con la vibración basilar de la que procede. Sea lo que sea, esta realidad es una versión sustraída, reducida o condensada de la idea, sea esta lo que sea. La materia, si queremos, es una sombra en el sentido platónico, pero como dice Gibbs, en este caso, lleva impresas en sí algunas de las formas propias de los dominios ontológicamente superiores, fórmulas matemáticas en el caso de Gibbs o poesías en el caso de Quevedo, por ponerles otro ejemplo. Esto explica que todos los físicos hayan sostenido que las leyes matemáticas no pueden deducirse de los datos puramente sensoriales, físicos y empíricos. Es imposible deducir lo superior de lo inferior. Es imposible deducir lo superior de lo inferior. Y Heisenberg, les repito, como les dije el otro día, sostuvo: la sencillez es el sello de la verdad y la belleza es el resplandor de la verdad.